Bueno, les comento, esta va a ser la clase número 3 que van a tener. Las dos primeras las dio Sergio. Básicamente, Sergio los introdujo, en realidad, bueno, repasó algunos conceptos que califican dentro de lo que sería la petrofísica de las rocas. O sea, básicamente, digamos, lo que tiene que ver con la porosidad, que sería la capacidad que tiene una roca de alojar fluidos. También de la permeabilidad, que sería la capacidad que tienen las rocas de transportar fluidos una vez que se ejerce lo que se conoce como un gradiente de presión, o sea, una vez que se ejerce presión sobre algún punto, digamos, de la roca. Digo porosidad y permeabilidad porque son los dos parámetros más importantes. Por supuesto que vieron muchas otras cosas con Sergio, pero focalizo sobre porosidad y permeabilidad porque son los parámetros realmente más importantes, los parámetros petrofísicos de una roca. Obviamente son importantes porque la porosidad, si hablamos de hidrocarburos, como son el petróleo y el gas, la porosidad va a definir qué cantidad de hidrocarburos tenemos alojados en los reservorios. Obviamente es deseable una porosidad elevada. Porosidades elevadas en petróleo serían aquellas superiores al 20%, 20, 22, 24, 25%. Esas son porosidades elevadas. Por supuesto, Sergio les comentó acerca de la diferenciación entre lo que serían reservorios convencionales, que son los que en principio vamos a tratar de manera preferencial, porque la teoría de la ingeniería de reservorios está fundamentalmente desarrollada para convencionales, pero después existen los llamados reservorios no convencionales, que han cobrado una gran importancia en los últimos 20 años en el mundo, debido al agotamiento de los recursos convencionales. Entonces, estos reservorios no convencionales se caracterizan por tener porosidades y permeabilidades fundamentalmente muy inferiores a los convencionales y necesitan ser estimulados principalmente o casi, digamos, de manera única, ser estimulados mediante lo que se llama fractura hidráulica, para poder conferir una mayor permeabilidad que va a ser, digamos, inducida, o sea, no va a ser una permeabilidad preexistente o natural, sino una permeabilidad inducida, estimulada, mediante la fractura. En cuanto a permeabilidades, bueno, para que tengan valores de referencia, una permeabilidad buena, hablamos de la cuenca neuquina y hablamos de reservorios convencionales, sería una permeabilidad por encima de los 100 milidarcy, hasta un darcy, o sea, 1000 milidarcy, ¿sí? Encontramos permeabilidades en ese rango, y serían buenas permeabilidades.
ya una permeabilidad de 50 milidarcy, 20 milidarcy, 10 milidarcy, son permeabilidades más bien bajas para los convencionales. Por supuesto, para un no convencional, una permeabilidad normal está en el orden de, digamos, 0.001 milidarcy, o digamos 0.01 milidarcy, ¿sí? Estamos hablando de permeabilidades que son entre 100 y 1000 veces menores que las de convencionales. Bueno, tanto la permeabilidad como la porosidad son propiedades de las rocas. O sea, una permeabilidad absoluta, porque también habrán visto que hay permeabilidades efectivas, digamos que corresponden a un fluido, en un reservorio donde hay más de un fluido, o las permeabilidades relativas, ya tienen dependencia de lo que es la saturación de fluidos. Y acerca de la saturación es lo que vamos a hablar hoy. O sea, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la saturación mucho. Y básicamente yo les voy a compartir ahora la pantalla para ir viendo la presentación de hoy. La presentación de hoy van a ver, bueno, van a ver en pantalla, perdón, van a ver en pantalla la primera presentación que trata, digamos, el título sobre lo que serían los fenómenos capilares. O sea, los fenómenos capilares aparecen cuando fundamentalmente hay más de un fluido presente en una roca, como suele ser el caso, no como suele ser, como es siempre el caso de las rocas petroleras. O sea, las rocas petroleras, por supuesto, deseamos que haya petróleo, deseamos que haya gas, que son los hidrocarburos que constituyen nuestro recurso, pero inevitablemente vamos a encontrar agua. O sea, en general vamos a tener dos fases de fluidos, eventualmente tres fases de fluidos, si también tenemos gas libre, de manera tal de que vamos a tratar con medios porosos, en donde hay más de un fluido, hay más de una fase fluida. Por supuesto, la fase sólida, no fluida, estará constituida por los granos, que en esta imagen, los estoy marcando con una cruz, serían las partes blancas. Entonces, yendo a la figura, lo que tendríamos serían granos, que son granos, digamos, que están cementados normalmente, o sea, están adheridos entre sí, y dejan entre ellos lo que denominamos el espacio poral. Los granos pueden ser de diferentes características, dependiendo si tenemos una arenisca, en cuyo caso los granos son dominantemente silíceos, o sea, constituidos por sílice. Podemos tener
granos con contenido más arcilloso, por ejemplo, con feldespatos o ese tipo de minerales. Podemos tener granos que sean de carbonato, ¿sí? Si es que la roca es una roca carbonática. O sea, dependiendo del tipo de roca que tenemos, será la característica de los granos. Y en el espacio poral, como vemos, vamos a tener petróleo en este caso, que sería lo que está marcado en color negro. El petróleo está bastante discontinuo. Fíjense que está como formando islas, ¿sí? Podría ser más continuo eventualmente si la saturación de petróleo fuese mayor. Entendiendo por saturación, creo que esto lo vieron también con Sergio, o lo traen ya de las materias que han visto de geología, entendiendo que la saturación es el volumen que ocupa cada fase en relación al volumen poral. O sea, por ejemplo, la saturación de agua sería el volumen ocupado por el agua, el volumen de agua, dividido el volumen de poros, el volumen poral. ¿Está bien? Profe, disculpe, Sí. no sé si está escribiendo, pero no se ve la pantalla de la presentación, sino que se quedó en el Power con las filmines. Apa. Bueno, sí, porque estoy escribiendo. Me parece que tiene que compartir la pantalla de presentación en Zoom. Disculpen, capaz que no lo hice. Yo creo que lo hice, pero bueno. A ver, voy a volver a compartir. Por favor, a ver. ¿La ven ahí? Si no, No, voy a... se sigue viendo igual. Profe, tiene que seleccionar la que dice presentación. Sí, Aparecen dos. a ver. Bueno, tienen razón. A ver, un segundito. Estoy abriendo la... Posiblemente, sí. ¿Ahí la tienen? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Sí, discúlpeme, pero había seleccionado digamos, el archivo de PowerPoint, pero no en el modo presentación. Bueno, entonces les decía que la saturación, por ejemplo, de agua, ven cómo escribo, ¿no? Sí, sí se ve ahora. Bueno, la saturación de agua sería el volumen que ocupa la fase acuosa dividido el volumen poral. Insisto, acá ahora pueden ver las crucecitas. Estas cruces serían los granos de la roca. Estas cruces en la parte negra sería el petróleo. Y todo esto, digamos que le pongo puntitos, sería el agua. O sea, la fase acuosa. ¿Qué hay de diferencia entre estos casos? Bueno, en principio la saturación. Claramente, no sé, la saturación de petróleo, en este caso, ¿sí? Se ve más importante, ¿sí? Que, por ejemplo, en este caso. Acá la saturación de petróleo se ve menos importante. Así a simple vista, ¿sí? Pero después hay otros aspectos que son muy importantes y que tienen que ver con la afinidad que presentan los granos de roca a cada fase. Por ejemplo, en este caso, en este caso de acá, lo que se ve
si uno recorre los bordes de los granos, lo que se ve es que los granos están contactados mayormente por el agua, o sea, por la fase acuosa. Es como que el agua prefiere, o mejor dicho, el grano, ¿sí?, es más amigo, por decirlo de alguna manera, del agua que del petróleo. Fíjense que el petróleo está más bien ocupando la parte central de los poros, ¿sí?, sin tocar el borde de los granos o la pared de los granos, ¿sí? Esto tiene su explicación y podemos hablar de afinidad de la superficie sólida con el petróleo o de afinidad de la superficie sólida con el agua. Esa característica, ya lo vamos a ver, se conoce como mojabilidad. O sea, en este otro caso, encontramos que el petróleo, fíjense que acá el contacto que tiene con este grano, o sea, podemos observar que los granos, en particular este grano grandote, ¿sí?, se encuentra contactado mayormente por petróleo, cosa que no ocurría en esta otra figura, donde estaba contactado mayormente por agua. Entonces, evidentemente, la mojabilidad, vamos a hablar ya con la terminología apropiada, la mojabilidad sería preferentemente con el agua. O sea, la roca sería mojada por el agua, más que por el petróleo. Mientras que en este caso, la roca sería mojada por el petróleo más que por el agua. Y en este caso, el de la derecha, hablaríamos de una mojabilidad intermedia, o sea, una roca que no se define muy bien en cuanto a sus afinidades con el agua y con el petróleo. O sea, estas situaciones las vamos a encontrar de manera repetida en los casos que vamos a estudiar a lo largo de ingeniería de reservorios, especialmente cuando analicemos, por ejemplo, el flujo bifásico, o sea, cuando fluya agua y petróleo simultáneamente. Ustedes ya vieron con Sergio el concepto de permeabilidad efectiva y permeabilidad relativa, y saben que las permeabilidades que cada fase presenta, o sea, la permeabilidad que la roca presenta ante el flujo de cada una de sus fases es diferente. Y va a depender de cómo esas fases ocupen el espacio poral. O sea, si mojan a los granos o si no los mojan, y en qué saturaciones están. Bueno, este es uno de los fenómenos, el de mojabilidad, que está, digamos, contenido dentro del título más general de fenómenos capilares. ¿Sí? Y es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. O sea, vamos a ver estos fenómenos capilares, de qué dependen y cómo condicionan la ubicación de los fluidos, agua, petróleo y gas, dentro de una roca petrolera, o sea, dentro de una roca reservoria. Un concepto esencial, siguiendo esta línea digamos, de desarrollo de los temas, tiene que ver con la tensión superficial.
O sea, este concepto de tensión superficial o tensión interfacial, van a ver que nosotros en la ingeniería de reservorio vamos a hablar más de tensión interfacial. Ustedes habrán visto en física, cuando cursaron física 2, creo, habrán visto algo de tensión superficial. Básicamente es lo mismo, lo que tiene es que la tensión interfacial considera la interacción de dos fluidos. En general, cuando hablamos de tensión superficial, hablamos de tensión superficial de un fluido, que normalmente es un líquido, y la otra fase presente suele ser su propio vapor, digamos, o aire simplemente. O sea, la segunda fase sería un gas, y los gases tienen un efecto mucho menor sobre la tensión interfacial. Por lo tanto, se puede hablar de tensión superficial de un único fluido. O sea, la tensión superficial se refiere a un único fluido, prescindiendo de la existencia de otro, que normalmente está en contacto con ese fluido. En cambio, la tensión interfacial ya es más completa en el sentido de que refiere a dos fluidos en contacto. Bueno, para explicar este concepto, que seguramente ustedes ya lo tienen de física, pero lo vamos a recordar, lo vamos a traer al presente porque lo vamos a utilizar bastante. Lo que tienen en pantalla sería una gota. Podría ser una gota de, no sé, de agua en un medio determinado. O sea, una gota de agua en otro medio líquido podría ser, no sé, petróleo, ya que estamos hablando, o podría estar en el aire, ¿sí? Digamos, no importa cuál sería el segundo medio, lo importante, y a lo cual yo quiero dirigirme, es lo siguiente. La gota está formada por moléculas. Las moléculas, ustedes lo saben, por ejemplo, esta que está acá, está rodeada por otras moléculas, ¿sí? O sea, en realidad tenemos en una gota millones de moléculas. Lo que mantiene la cohesión de un líquido son las fuerzas intermoleculares, o sea, fuerzas de una molécula con sus vecinas. Esta molécula de líquido va a estar entonces seguramente atraída, ¿sí?, por otra molécula vecina, no sé, otra molécula que esté por acá. Pero también va a estar atraída por otra que esté por acá, y por otra que esté por acá, y acá, y acá, y acá. O sea, una molécula en el centro, por decirlo de una manera, de la gota, va a estar rodeada por muchísimas moléculas de su misma especie. O sea, si hablamos de agua, estará rodeada de moléculas de agua. Esa molécula del centro va a estar en cierta manera tironeada, ¿sí?, por una gran cantidad de otras moléculas que la rodean, en una suerte de equilibrio, porque como tiene moléculas por todo su alrededor, va a sentir que la tironean de igual forma de la izquierda, de la derecha, o de abajo o de arriba. Esa es una suerte de equilibrio. Mientras que
una molécula de la superficie, como podría ser esta, va a estar tironeada por otra molécula de agua, pero solo por un lado. O sea, ¿por qué? Porque es una molécula de la superficie. O sea, del otro lado hay moléculas, primero que puede haber una menor densidad de moléculas, como aparentemente sería el caso del dibujo, pero además las moléculas que están por fuera de la gota son de otra especie y van a tironear, ¿sí?, de manera diferente. Normalmente las fuerzas que van a ejercer van a ser menores, porque, digamos, las fuerzas entre moléculas, las mayores, son las fuerzas de cohesión entre moléculas del mismo tipo. Moléculas diferentes van a ejercer menor fuerza. Eso hace que cuando hacemos el balance de todas las fuerzas, fíjense que acá hay una fuercita dibujada en color gris, lo que va a haber sobre las moléculas que están en la periferia, va a haber como una fuerza resultante hacia adentro, o sea, hacia el centro de la gota. Entonces, las moléculas que están en la periferia van a estar tironeadas hacia adentro. Más pareja. Entonces, chicos, cuando se corte, yo enseguida vuelvo a conectar, porque este es un Zoom de ese público. Así que tengo que reconectar. Bueno, entonces, las moléculas que están en la periferia van a estar sujetas a una fuerza hacia el centro. ¿Qué sucede cuando yo quiero? Voy a cambiar el color del puntero. Cuando yo quiero, por ejemplo, a esta molécula, ¿sí?, la quiero llevar hacia la periferia. Bueno, lo que sucede si yo quiero hacer eso es que voy a tener que vencer a la fuerza que aparece cuando me acerco a la periferia. Por lo tanto, si yo quiero, por supuesto, eso significaría ampliar la superficie de la gota. Bueno, lo que voy a tener que hacer es una periferia, significa realizar un trabajo venciendo al trabajo de la fuerza apunta hacia el centro, o sea, el centro hacia la periferia. No es gratis, hay que gastarse ahí una cierta cantidad de energía. Entonces, esto funciona de alguna manera como si la gota fuera un globo. Un globo, vamos a suponer que este es el globo, le hago acá el agujerito para inflarlo, ¿sí? Si yo quiero ampliar la superficie del globo, esto es inflarlo, ¿sí? O sea, ampliar la superficie de un globo, bueno, todos sabemos cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es meter aire por acá, ¿sí? Pero para meter aire hay que gastar, digamos, cierta energía, porque hay que soplar.
En definitiva, cuando el globo se encuentre más grande, supongamos que el globo logramos expandirlo. Disculpen el dibujo que es difícil dibujar con esto, sería esto algo esférico, ¿no? Pero si el globo lo inflamos más, va a ser un globo con mayor superficie, pero tenemos que realizar un trabajo para eso. El globo lo que tiene es entonces interiormente, tiene más cantidad de aire, ¿sí? Y todo está contenido dentro de una membrana, ¿sí? Una membrana que está constituida por la pared del globo, por el material ese con el que está constituido el globo, y la membrana la ponemos en tensión, o sea, va a ser una membrana tensa. Bueno, la tensión de esa membrana, o sea, el incremento de la tensión de esta membrana, el delta, digamos, de tensión, en realidad esto sería, bueno, le pongo T para la tensión, que ustedes saben lo que es, ¿no? Una tensión es fuerza por unidad de área. O sea, la tensión acá sería, si yo tomo un pedacito acá de pared del globo, sería una fuerza tangencial ejercida, ¿sí?, sobre ese segmentito de pared. Esto sería la tensión. Por supuesto, cuando el globo está más inflado, la tensión va a ser mayor. Bueno, y el delta T de la tensión va a depender, o sea, va a ser proporcional al trabajo que hice al inflar. El trabajo de inflado le voy a poner. Bueno, ¿por qué les cuento esto del globo? Porque en cierta manera la gota, ¿sí?, si yo quiero aumentarle el tamaño, tengo que llevar moléculas desde el centro, digamos, hacia la periferia. Tengo también que vencer, o sea, tengo que realizar un trabajo. Y ese trabajo va a estar asociado, ¿sí?, al aumento de superficie. Al aumento de superficie de la gota. O sea, si esta superficie de la gota aumenta, o sea, si la superficie, ¿no?, S aumenta, es porque llevé gotas hacia la superficie, llevé moléculas hacia la superficie. Pero ese traslado de moléculas hacia la superficie significa un trabajo, ¿sí? O sea, si la superficie aumenta, es porque, ¿no?, es porque hubo un trabajo, ¿sí? Es porque hubo un trabajo. Bueno, ese trabajo, en definitiva, está vinculado a la tensión interfacial, o sea, la tensión superficial primero, que vieron en física, o la tensión interfacial, que vamos a ver ahora. Y ese trabajo dividido
el aumento de la superficie, o sea, es un trabajo